Shabbat Shalom familia, gracias por acompañarnos en un estudio más aquí en la Biblia en su contexto. Recuerden que estamos cubriendo el libro de Levíticos, estamos viendo ya, es la tercera porción que estamos cubriendo del libro de Levíticos, pero en esta semana nos corresponde cubrir Levítico capítulo 6 del verso 8 al capítulo 8 verso 36. Es una porción donde hay mucha información, en donde hemos cubierto y bueno, también se cubre parte del servicio del santuario, de ordenanzas que tienen que ver cómo Aarón y sus hijos tienen que manipular las ofrendas. Y no solo eso, sino que también en el capítulo 8 cierra esta porción con la consagración de Aarón y sus hijos, en donde entran ellos ahora sí en función y públicamente ellos ahora quedan con la, podemos decir, responsabilidad de ministrar delante del santuario y ser los intermediarios entre el pueblo y el Eterno. Wow, y es bien interesante esto, pero parte de esta porción la hemos cubierto en el estudio que hicimos en la semana que se llama Restaure el Alma, en donde tocamos un mandamiento que tiene que ver con Aarón y sus hijos y aprendimos a cómo aplicarlo en nuestras vidas. Pero en esta ocasión en especial nos encontramos en un Shabbat que tiene un nombre. Recuerden, los sábados muchas veces cuando se aproximan principalmente a los tiempos señalados, a las festividades o están dentro de las festividades, tienen un nombre. Y justamente este Shabbat, este sábado especial, tiene un nombre que es el sábado o el Shabbat Pará, con respecto a la Paradumá, a la vaca roja. Y esto es algo que quiero, aprovechando que ya cubrimos parte de la porción, me gustaría dedicar un tiempo a que podamos hacer el memorial por el cual lleva el nombre este sábado, el sábado Paradumá, el sábado de la vaca roja. ¿Por qué lleva este nombre? Vamos a tratar de descubrir el por qué le ponen este nombre, por qué estamos, obviamente ya nos quedan 22 días para llegar a Pesaj, iniciar con el calendario de las festividades bíblicas que se encuentran en Levítico 23. Entonces, vamos a tratar de indagar un poquito sobre esto de Pará, de la Paradumá, de hacer un recordatorio. Recuerden, ya en el ciclo pasado hablamos sobre la vaca roja, pero lo hablamos desde el contexto cultural. ¿Qué representaba? ¿Por qué? Tratamos de entender este mandamiento que es un misterio, pero tratamos de entenderlo de acuerdo al contexto. Así que los invito a que vayan y vean ese estudio, que lo voy a dejar en la cajita de descripciones, que habla sobre la vaca roja, sobre la Paradumá en el contexto cultural. Ahora me gustaría, en este día particular y como estamos en preparativos para iniciar las festividades y los tiempos señalados del Eterno, ahora en 22 días aproximadamente, 23 días, quiero aprovechar y que repasemos la Paraduma. Pero quiero que nos tomemos el tiempo de aprender cómo es el paso dentro del templo. ¿Cuáles son los pasos? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que no debía hacer el sacerdote? ¿En dónde se hacía? Para poder descubrir por qué es tan importante y por qué se le ha colocado este sábado tan especial próximo a las festividades, se le ha puesto el nombre de Paraduma, el nombre de la vaca roja. Así que para iniciar quisiera que fuéramos a Números capítulo 19 y quiero invitar a mi hermana Ofelia que pueda leer desde el verso 1 al verso 11. Y quiero darle paso a mi hermana Ofelia para que pueda leer del verso 1 al verso 11, mi hermana. Sí, claro que sí. Shabbat Shalom, buenas tardes, bendiciones a todos. Bueno, vamos a leerlo. Dice, Adonai habló a Moshe y a Aarón diciendo, esta es la ordenanza de la ley que Adonai ha prescrito, diciendo, di a los hijos de Israel que te traigan una vaca alazana, perfecta, en la cual no haya falta, sobre la cual no se haya puesto yugo. Y la daréis a Eleazar el sacerdote, y él la sacará fuera del campamento y la hará degollar en su presencia. Y Eleazar el sacerdote tomará de la sangre con su dedo y rociará hacia la parte delantera del tabernáculo de reunión con la sangre de ella 7 veces. Y hará quemar la vaca ante sus ojos, su cuero y su carne y su sangre, con su estiércol hará quemar. Luego tomará el sacerdote madera de cedro, hisopo y escarlata y lo echará en medio del fuego en que arde la vaca. El sacerdote lavará luego sus vestidos, lavará también su cuerpo con agua
y después entrará en el campamento. Y será inmundo el sacerdote hasta la noche. Asimismo, el que la quemó lavará sus vestidos en agua. También lavará en agua su cuerpo y será inmundo hasta la noche. Y un hombre limpio recogerá las cenizas de la vaca y las pondrá fuera del campamento en lugar limpio, y las guardará la congregación de los hijos de Israel para el agua de purificación. Es una expiación. Y el que recogió las cenizas de la vaca lavará sus vestidos y será inmundo hasta la noche. Será estatuto perpetuo para los hijos de Israel y para el extranjero que mora entre ellos. El que tocare cadáver de cualquier persona será inmundo 7 días. Amén. Amén, Gracias, gracias. mi hermana. Gracias, mi hermana. Wow, miren qué interesante. Vamos a analizar un poquito lo que hemos leído. Dice que en el capítulo número 19 empieza hablando sobre que hay una ordenanza. Dice, ¿habló quién? ¿Quién habló? Adonai. ¿A quién le habló? A Moisés y a Aarón. En donde le da la ley en la cual le dice que ahora los hijos de Israel tienen que traer. Miren, ¿quién tiene que traer? Los hijos de Israel. ¿Qué tienen que traer? Una vaca alazana, perfecta. Y empieza a describirnos el paso a paso, podríamos decirlo. Pero si lo analizamos así a grandes rasgos, vemos que no se nos da mucho detalle. No hay mucho detalle con respecto a qué se puede o cómo se hacía. Y acá hay muchas preguntas que pues, nos podemos hacer, como por ejemplo, ¿por qué tenía que ser un sacerdote? ¿Cuál era podemos hacer una otra pregunta, como por ejemplo, el sacerdote, ¿cuáles eran los requisitos que tenía que cumplir para poder inmolar la vaca roja? Recuerden que la vaca roja no es una ofrenda, sino que es, podríamos decirlo, un ritual, un procedimiento, un protocolo que tiene que ver con qué, con la impurificación, perdón, por la purificación de la inmundicia, o podemos decir por la contaminación con la muerte. Es un protocolo que hay que hacer. Y miren qué interesante. Acá hay muchas preguntas que nos podemos hacer. ¿En qué lugar hay que quemarla? Obviamente, ¿cómo es que hay que usar el hisopo, la madera de cedro? Miren, hay un montón de preguntas que en el texto bíblico no están, pero nos está dando la instrucción, nos está dando lo básico para que ahora nosotros podamos ¿qué? Hacer preguntas al texto y empezar a responderlos. Y eso es lo que vamos a tratar de hacer y de tratar de hacer un recorrido por el templo haciendo este protocolo para poder entender por qué ahora los sabios le han puesto a este Shabbat tan especial el sábado de la vaca roja, el sábado de la pará Duma. ¿Ok? Entonces, tengamos todo esto en mente, familia, lo que hemos leído hasta el verso 11. Y en el verso 11 nos dice que es para qué, para que el que tocara un cadáver, dice, cualquiera persona que se contamine con un cadáver será inmundo por 7 días. Ok, ahora vamos a ver en la otra parte de este mandamiento. Porque esto está hablando de que hay un protocolo que hay que hacer en el templo. ¿Para qué? Para que ahora esto sirva a aquellas personas que tienen una contaminación ritual y puedan ser limpios. Entonces, ahora quiero invitar a mi hermano Maxi que pueda leer del verso, eh, a ver si está mi hermano Maxi por aquí o se desconectó. Eh, Acá está, Maximiliano, ahí está. Mi hermano, ¿puedes leer del verso 11 al verso 22? Sí, mi hermano, Shabbat Shalom para todos. Del al 22, Ajá, del 11 al 22. del 11 al 22. Dice, el que toque el cadáver de cualquier ser humano estará impuro por 7 días. Se purificará con ella en el tercer día y en el séptimo día. Entonces quedará puro. Todo el que toque un cadáver, el cuerpo de una persona que ha muerto, y no se purifique, contamina la morada de Adonai. Tal persona será eliminada de Israel, siendo que no se le aplicó con el agua de la purificación. Permanece impuro, su impureza está aún sobre él. Este es el ritual. Cuando muere una persona en una carpa, todo el que entre a la carpa y todo el que esté en la carpa quedará impuro por 7 días. Y toda vasija abierta o sin una tapa ajustada quedará impura. Y en campo abierto, todo el que toque a una persona que han matado o que murió naturalmente, o un hueso humano o un sepulcro, quedará impuro por 7 días. Se tomará para la persona impura un poco de la ceniza del fuego de purificación, y se añadirá
agua fresca en una vasija. Una persona que esté pura tomará hisopo, lo sumergirá en agua y rociará la carpa y todas las vasijas y las personas que estaban allí. O el que tocó los huesos, o la persona que mataron o que murió naturalmente, o el sepulcro. La persona pura rociará a la persona impura en el tercer día y en el séptimo día, purificándolo así para el séptimo día. Ella lavará entonces sus ropas y se bañará en agua, y al atardecer quedará limpia. Si alguien que ha quedado impuro deja de purificarse, esa persona será eliminada de la congregación, porque ha contaminado el santuario de Adonai. No se le salpicó con el agua de la purificación, es impura. Esta será para ellos una ley perpetua. Además, el que roció el agua de purificación lavará sus ropas, y todo el que toque el agua de purificación quedará impuro hasta la tarde. Todo lo que esa persona impura toque quedará impuro, y la persona que la toque a ella quedará impura hasta la muerte. Amén, mi hermano. Muchísimas gracias, mi hermano. Miren qué interesante. Miren qué interesante que estamos hablando aquí ahora que hay una... Acá ahora nos está explicando para qué se usa la ceniza de la vaca roja. Y es para aquellos que contrajeron una contaminación con la muerte. Y miren qué interesante por qué es tan importante. Porque dice que es un estatuto, miren, es un estatuto, dice, y esto será por un estatuto perpetuo. O sea, es que algo que aplica siempre y cuando haya el santuario, esté el santuario. Y no solo eso, miren la importancia, dice, porque la muerte, ¿qué hace? Contamina el tabernáculo de Dios. Recuerden que el tabernáculo, el santuario, tiene que cumplir ciertos patrones de pureza moral y de pureza ritual. Y por eso es que hay una forma de que las personas puedan limpiarse y poder cumplir con la pureza ritual, principalmente una contaminación tan, podemos decir, agresiva, podríamos decirlo, tan fuerte como es haber contraído la impureza por haber estado en contacto con un muerto. Que muchas veces vemos que aquí se nos aclara que no es porque tuvo contacto directo, sino por estar abajo en el mismo techo, o hasta los utensilios podían contraer esta impureza ritual. Y era necesario que se hiciera este ritual. Me gustó la versión que leyó nuestro hermano, que dice que es un ritual. Es un ritual, es algo que se tiene que hacer. ¿Para qué? Para cumplir y revertir la impureza en pureza ritual. Ahora, la pregunta es cómo se hace esto. Y esto es lo que vamos a tratar de investigar y poder aprender del paso a paso, porque hay algo bien interesante, familia, que está sucediendo en estos últimos tiempos. Se está hablando mucho sobre la vaca roja. Hay mucho que se está hablando, hay mucho que se está diciendo y tristemente hay mucho desconocimiento. Es más, hasta yo le digo que es muy poquito lo que yo puedo compartirles, pero quisiera compartírselo, familia, para que podamos tener una base y teniendo en cuenta esta base poder seguir aprendiendo y realmente ahora entender por qué los sabios 20 días antes, casi un mes antes de Pesaj, nos están diciendo este Shabbat es especial. Tiene un propósito. Aunque no se haga el ritual de la vaca roja, se lee esta porción junto con la porción de esta semana. ¿Por qué? Porque es un preparativo para que nosotros lleguemos a Pesaj. Entonces, disculpen familia, entonces vamos a tratar de investigar, a aprender y conocer cómo es este paso a paso de la vaca roja. Así que quiero que vamos a primero analizar un mandamiento, el mandamiento que aplica con esto. ¿Qué es lo que entienden? Porque el mandamiento se encuentra en el versículo 2 que les dice que esta es la ordenanza de la ley que Adonai ha prescripto, o sea, que ha escrito, que le ha dado a los hijos de Israel que tengan que traer una vaca alazana. Ok, vamos a investigar primero, vamos a empezar por el mandamiento. Quiero compartir con respecto al mandamiento. Miren lo que dice la interpretación que le dan los sabios de Israel al mandamiento. Recuerden, este mandamiento solamente aplica para el Beit Hamidash, para el templo, y aplica para todos los hijos de Israel o cuando la gran mayoría está en la tierra. Tienen que procurar no solo levantar un santuario, sino que también conseguir una vaca alazana. Tengan en cuenta esto, y esto es para todo Israel. Miren cuál es la esencia del mandamiento. Es un mandamiento quemar una vaca roja, una novilla, y usar sus cenizas como parte del proceso de purificación de aquellas personas que se vuelven ritualmente impuras
a través del contacto con los muertos. Leyes del mandamiento. La vaca roja debe tener al menos 3 años. Debe ser completamente roja, incluso si solo 2 cabellos son de otro color, está descalificada. O sea, tiene que ser toda colorada. Una vaca a la que se le puso un yugo, incluso si no realiza ningún trabajo, no es válida. O sea, no puede nunca, es una vaca que tiene que tener un cuidado bastante específico en el cual tienen que cuidar hasta que no tenga que cargar nada. Nada se le puede poner encima. Podríamos decir que tendría que estar el estado de su lomo virgen, o sea, no tiene que trabajar. Y miren, dice, si algo se le apoyó en su yugo o se le puso un yugo, aunque no trabaje, la vaca está inválida, o sea, perdón, no es válida. Quiere decir que tiene que ser una vaca perfecta. Hasta su máximo detalle tiene que estar perfecta, no tiene que tener pelitos, ni siquiera dice 2 pelos de otro color. Las cenizas de la vaca se dividen en varias partes. Una para ser preservada para las generaciones futuras, y esto ténganlo en mente, familia. Parte de las cenizas se tiene que preservar para las generaciones futuras. Meditemos en esto. Tengan en esto en mente, familia. Esto se aplica solo a la novilla roja de Moshe Rabenu. Interesante eso. Una para ser usada para purificar, uno para ser usado para purificar los Kohanim y otra para la purificación del resto del pueblo de Israel. Las cenizas se mezclan con agua fresca de manantial. Miren, dice que las cenizas, cuando se obtienen las cenizas, y eso es algo que vamos a aprender cómo se obtienen las cenizas, se tienen que partir en 3. Una parte se va a dejar para las generaciones futuras, en la cual ya hay cenizas desde Moshe Rabenu, o sea, desde la primera vaca, o sea, de la vaca que estamos hablando, el número 19, aún cuando se escribió este tratado en la Mishnah, existía. Eso es lo que nos está diciendo aquí los sabios. Y se va juntando con el resto de las otras vacas que se han ido quemando. O sea que hay una porción de las cenizas que viene desde Moshe. Después va a haber una que se va a usar para la purificación de los Kohanim y otra que se va a usar para la purificación de los hijos de Israel. Las cenizas se mezclan ¿con qué? Con agua fresca de manantial. Tiene que ser agua que emane de una vertiente natural. Tengan en consideración eso. La persona que se purifica era rociada con la mezcla de las cenizas y la agua por otra persona, en este caso es un sacerdote quien la suministra, o sea, quien hace la aspersión, pura en el tercer y séptimo día. El séptimo día se sumerge la persona que tenía la contaminación después de haber cumplido con los 7 días, podríamos decir, de aislamiento. Al tercer día era rociada la persona que estaba impura con las aguas y el séptimo día también. Y el séptimo día, ¿qué tenía que hacer? Un mikve. Tenía que hacer un baño ritual, sumergirse por completo y lavar también sus vestiduras. Perspectiva del mandamiento. Esta misma se llama Hok, es un decreto, es algo que no se puede cambiar. Familia, recuerden, ¿se acuerdan cuando vimos qué era un decreto? ¿Qué significa un decreto? ¿Qué es un decreto? A ver los que están en internet. ¿Qué es un decreto? Que no se puede, exactamente, que no se puede cambiar, que se puede hacer sí o sí. Recuerden, es la palabra del rey que ahora no se puede cambiar. Se hace, no hay que preguntar, se tiene que hacer. Y el reino nos da muchas explicaciones. Solo nos dicen, hagan esto porque esto sirve para esto, punto. Por eso los sabios dicen, y la perspectiva del mandamiento es de que es un hok, un decreto. Porque no podemos comprender, miren lo que dicen los sabios, no podemos comprender completamente algunos de sus aspectos. Por ejemplo, aunque las cenizas de la vaca roja purifican a un judío, a un israelita que es impuro, sin embargo contamina a todos los involucrados en la preparación de las cenizas. Un gran misterio. No sabemos cómo eso funciona. La persona que es pura purifica al que es impuro y el impuro contamina al que estaba puro. ¿Cómo funciona eso? No lo sabemos
ni los sabios lo saben, pero es lo que el mandamiento y el decreto del Eterno nos enseña. Para volver a estar ritualmente limpios, tienen que sumergirse en un migbe y lavar sus prendas. Sabemos por tradición que se han quemado 9 vacas rojas. La primera fue preparada por Eleazar, Números capítulo 19, bajo la dirección de Moshe Rabenu. La segunda fue preparada bajo la supervisión de Esdra, y 7 más después hasta la destrucción del segundo Beit Hamidash del templo. La décima, miren lo que dicen los sabios. La décima será preparada por Meshiach. Ok, un dato bien interesante. Que venga pronto y en nuestros días. Baruch Hashem, que así sea y que nos encuentre preparados. Tengan en mente esto, familia. Y por eso lo marqué. Esto es lo que es el mandamiento con respecto a la paraduma. Ahora vemos algunos detalles que nos ayudan a entender que estas cenizas hay un remanente que se ha reservado y que se preserva y que se ha preservado para las generaciones futuras, desde desde Eleazar, desde Moshe, desde Moisés, hay cenizas que se están preservando y esto es algo que tenemos que tener en cuenta. Y hoy hay un misterio que hasta los sabios no entienden y nosotros menos lo vamos a entender. Si los sabios no lo entienden, menos nosotros. Pero es un estatuto perpetuo. Es un decreto perpetuo que ni el Eterno puede cambiarlo. Ya lo dijo, ya no lo puede cambiar. Y se tiene que cumplir. Los hijos de Israel tenemos que ocuparnos de cumplir este mitzvot, este mandamiento. Aunque no lo entendamos, aunque haya cosas que no nos cierren, tenemos que procurar. Eso es lo que nos dice el mandamiento, que tenemos que procurar obedecerlo. Aunque no lo entienda, es un jukot, es un decreto, ¿ok? Entonces es interesante saber esto. Ahora, vamos a responder la pregunta de cómo se obtienen las cenizas de la vaca roja. Vamos a ir a la Mishnah, vamos a ir al tratado Pará. Hay un tratado exclusivo, son 12 capítulos, familia. Miren lo importante que es este tratado y qué tan importante es los pormenores de lo que es la paraduma, la vaca roja, que el tratado que habla sobre este ritual son 12 capítulos. No los vamos a tocar a todos, sino que quiero centrarme en cómo funcionaba esto en el templo para poder tener una base, familia. Después yo los invito a que ustedes puedan buscar el tratado, leerlo y seguir profundizando más. Necesitamos conocer este protocolo, familia, a detalle. Pero quiero que tengamos una introducción a cómo era el servicio o más que nada el ritual de la paraduma en el templo. Y miren lo que dice la Mishnah. Tratado para capítulo 1, verso 1. Y nos va a dar algunos detalles sobre la vaca. Y dice, Rabí Eliezer dice, la novilla no tiene más de un año y la vaca no tiene más de 2 años. Pero los sabios dictaminaron, la novilla puede tener incluso 2 años y la vaca roja incluso 3 o 4 años. El rabino Meir dice, incluso tiene 5 años, aunque ella es vieja, pero no esperaron tanto con él, ya que mientras tanto podría crecer algún pelo negro, por lo tanto quedará inválida. Miren, hay una discusión entre los sabios en que esto estamos hablando del Gran Sanedrín, en donde dice unos que la vaca puede tener entre un año y 5 años. Mientras otro grupo dice, no, lo ideal sería 3 años. Sería algo intermedio, sería aproximadamente. Entre que haya esta discusión, los sabios dicen, es preferible hacerlo lo antes posible. No vaya a ser que le crezcan 2 pelitos negros o que algo suceda y esta vaca se descalifique para poder ser presentada en este ritual. Entonces, ellos llegaron a una conclusión de que el ideal serían 3 años. Pero vemos que también es válido entre 1 y 5. Ahora, esto depende del Gran Sanedrín. Y esto es algo bien interesante, familia, y por eso yo les aclaro que algo que nosotros tenemos que considerar a la hora de hablar de la paraduma de la vaca roja, la edad de la vaca. Y hoy justamente en Israel se encuentran 2 precalificadas, o sea, que cumplen la condición y que están cerca de los 3 años. Pero también recuerden que hay una opinión de los sabios que se inclina que también puede ser hasta los 5.
¿Cuál es lo que ellos llegan como conclusión? Si la vaca está, lo preferible sería hacerlo lo antes posible. Miren lo que dice el Tratado Pará en el capítulo 2, verso 1. Rabí Eliezer dice, una vaca roja que está preñada es válida, pero los sabios dicen, no es válida. Rabí Eliezer dice, no se puede comprar a un no judío, pero los sabios dicen, es válida. Y no solo esto, sino que todos los sacrificios de la congregación o del individuo podrán ser traídos de la tierra de Israel y de fuera de la tierra, de productos nuevos y de productos viejos, excepto el homer y los dos panes, que solo podrán traerse de productos nuevos y del interior de la tierra. O sea, miren qué interesante. La vaca roja o cualquier animal que sirva para la ofrenda puede ser comprado a un gentil, puede provenir de un gentil, obviamente tiene que cumplir con las condiciones de pureza ritual. Pero yo puedo comprarla, tenerla en mi casa y hacerla cumplir la pureza ritual. No hay ningún inconveniente, dicen los sabios. Y esto es algo que tenemos que tener en cuenta. Miren, capítulo 2, párrafo 3 dice lo siguiente. No es válido el que nace de la que nace de lado, el alquiler de una ramera o el precio de un perro. Dice, o sea, ¿qué quiere decir con esto? Estuve investigando un poquito cuando dice que la vaca nació de lado. Quiere decir que no haya sido un parto que tuvo la intervención humana, que haya tenido que ser operada o que fue ayudada por los seres humanos, sino que el parto de la novilla tiene que haber sido natural. No se puede comprar o alquilar por el precio de una ramera. Rabí Eliezer dice, es válido, ya que dice, no traerás el salario de una ramera ni el precio de un perro a la casa de Jehová tu Dios, Deuteronomio 23, 19. Y esto no fue incluido en la casa. Todas las imperfecciones que hacen que los animales consagrados sean inválidos también hace que la vaca roja sea inválida. O sea, como se miden los animales para el altar, de la misma forma se tiene que medir a la vaca roja. El animal tiene que ser perfecto para el altar, la vaca roja tiene que ser perfecta como un animal para el altar, aunque la vaca roja no va al altar, sino que se quema fuera, ¿ok? Si uno ha cabalgado sobre ella, sobre la vaca, se descalifica. Se ha apoyado en ella, se ha colgado de su cola, ha cruzado un río con su yugo, con su ayuda, ha doblado su cuerda principal o la ha puesto su manto, no es válido. O sea, miren, no se le puede apoyar nada a la vaca. Nada, ni siquiera hacerla cruzar un río, ni ayudarse uno en la vaca para cruzar un río. Nada de eso. Ningún tipo de trabajo o que se considere trabajo. Pero si solo lo hubiéramos atado con su cuerda principal o le hubiéramos hecho una sandalia para que no resbalara o la hubiera extendido el manto a causa de las moscas, es válido. Esta es la regla general. Siempre que algo se hace por sí mismo, sigue siendo válido, pero si por causa de otro, queda inválido. O sea, todo lo que se haga para mantener, preservar la perfección de la vaca es válido. Pero si ya es con beneficio propio del dueño de la vaca, ya eso no es válido. Porque una cosa es cuidar el animal para que sea perfecto y otra cosa es descuidar el animal para cuidarme a mí cuando sé que ese animal fue ya preseleccionado para este ritual que es muy importante. Miren lo que dice el capítulo 2, párrafo 4. Si un pájaro se posa sobre él, sigue siendo válido. Si un animal macho la monta, deja de ser válido. Rabí Judá dice, si el macho se la hizo montar, esto queda inválido. O sea, obviamente, si fue inducido a que el animal monte a la vaca, eso es inválido. Pero si sucede de forma natural, es válido. Miren qué interesante. Verso 5. Si tenía dos pelos blancos o negro creciendo dentro de un, podemos decir, folículo, no es válida. Rabí Judá dijo, dentro de un cos, o sea, podemos decir, de un diámetro, dice, dentro de un cos, si crecieran dentro de dos cos adyacentes entre sí, no es válido. Rabí Akiva dice, incluso, y esto es interesante porque Rabí Akiva es desde el año 50
antes de la era común hasta el año, perdón, es del año 50 de la era común hasta el año 135. O sea, que el Rabí Akiva vio la destrucción del templo. Él era un rabino que estaba en el primer siglo. No era contemporáneo con Yeshua, pero sí era contemporáneo con el segundo templo. Y dice, incluso si hubiera 4 o 5, pero estuvieran dispersos, puede ser arrancados. Rabí Eliezer dice, incluso hasta 50. Rabí Josué Ben Batera dice, aunque tuvieran solo uno en la cabeza y otro en la cola, no es válido. O sea que, consenso común de los sabios, la vaca tiene que ser totalmente roja. No puede tener ni uno ni dos pelitos de distintos color. Si tuviera dos pelos con la raíz negra y las puntas rojas, o con las raíces rojas y las puntas negras, todo va según lo visible. Palabra del rabino Meir. Pero los sabios dicen, se va a medir, ¿por qué? Por la raíz. Si la raíz, imagínense, un pelito puede ser mitad negro, mitad rojo, o mitad negro y mitad rojo. Entonces, si la raíz es roja, es válida. Si la raíz es negra, es inválida, porque ese pelo se va a terminar cuando mientras crece, va a terminar siendo de color rojo. Entonces, miren qué interesante todos estos aspectos que están referidos a la vaca. Y son algunos, familia, de los que se tienen en cuenta para la selección de la paraduma, de cómo tenía que ser escogida la vaca roja, de los cuidados que había que tener y de la inspección que tenía que pasar y todos los pormenores para que sea considerada ¿qué? Perfecta. ¿Sabemos por qué? No, ni los sabios. Pero el Eterno dice tiene que ser rojo, perfecto. Una vaca roja, perfecta. ¿Ok? Entonces, miren, vamos a ir a la app del templo, porque ahora en el capítulo 3 va a empezar a hablar sobre el procedimiento, el día, en cómo era el día para cuando se iniciaba el proceso de inmolar o incinerar la vaca roja. Miren lo que dice, vamos a ir al app del templo principalmente, vamos a ir al app del templo, miren qué hermoso el templo, y estamos justamente enfrente del templo, enfrente del altar. Y vamos a ir al capítulo 3, párrafo 1, dice lo siguiente, y vamos a tratar de hacer el recorrido y descubrir el paso a paso, familia. 7 días antes, dice la Mishnah, 7 días antes de la ceremonia de la vaca, el sacerdote que había de quemarla, era apartado de su casa y llevado a la estancia que estaba frente al templo, en el lado nororiental. Era llamada la casa de piedra. Miren qué interesante. Cuando ya se tenía seleccionada la vaca, cuando ya se sabía que se iba a hacer este protocolo, ¿qué es lo que hacían? Al sacerdote que se escogía para inmolar la vaca tiene que estar, tengan en mente esto, familia, apartado de su casa 7 días antes del día de la quema de la vaca roja. Y esto es para que cuidar que el sacerdote que fue seleccionado no contraiga ningún tipo de impureza. Y dice que lo llevaban a un edificio que se encuentra en el sector nororiental. Ahora, familia, los que han estudiado el templo, ¿cuál es ese edificio? ¿Cómo se llama ese edificio? La cámara de piedra, pero está dentro de un edificio. ¿De qué edificio está la cámara de piedra? Ahí les di una pista. A ver, ¿cómo se acuerdan? A ver, familia, los que han estado estudiando el templo. A ver, familia. Ah, miren, es la cámara, dice que es al sector noroeste. Noreste, perdón, al noreste. Es esta cámara que está aquí. El edificio de la Chispa. En este edificio, recuerden que estaba dividido en distintas cámaras este edificio y que en este lugar se encuentra lo que se llama miren, vamos acá el mapita para verlo más rápido. Cámara de la Chispa, y dentro de la cámara de la Chispa se encuentra la cámara de la sal y la cámara de la piedra. Ok, o sea que el sacerdote que es escogido para hacer la inmolación o la quema de la paraduma es llevado a la cámara de la piedra que se encuentra en el edificio que se llama la cámara de la chispa, este edificio que está aquí. Y vamos a ir a la cámara de la piedra. Vamos a ir a la cámara de la piedra, acá está, justamente, miren.
¿Por qué se llama la cámara de la piedra? Porque esta cámara, todos los mobiliarios eran de piedra, con el objetivo de que el sacerdote que se escogió para hacer el ritual de la paradumá no contraiga ningún tipo de impureza ritual, por estar en contacto con un insecto, por estar en contacto con una madera podrida, con lo que sea. Por eso que miren, toda la habitación era de piedra. Y de esta forma se aseguraban de que el sacerdote no estuviera en contacto con impurezas rituales. Eso es algo que tenemos que tener en cuenta, familia. Y miren, 7 días antes del templo, o sea, 7 días antes de inmolar la vaca, tenía que estar aislado y preparándose para lo que es el ritual de la paradumá. Miren, vamos a seguir leyendo qué dice. Estando aquí en la cámara, dice que estaba en esta cámara, lo traían que se llama la cámara de piedra. Y dice, durante los 7 días que estaba alojado en este lugar, se lo asperjaba, se lo rociaba con el agua que había sido preparada con las cenizas de todas las vacas de expiación que había allí. Ok, miren, pasos de preparación del sacerdote. Estar aislado por 7 días en un lugar en donde no pudiera contraer contaminaciones rituales. Y no solo eso, sino que también era rociado los 7 días con la mezcla de cenizas y agua. Tengan en mente eso, familia. Anoten estos pasos, ténganlos en mente y si los pueden anotar, ténganlos anotaditos en un papel. Primero, el sacerdote aislado. Segundo, ser rociado 7 días, los 7 días de aislamiento con lo que es el agua de la purificación, con el agua mezclada con la ceniza de la vaca roja. Y miren qué interesante, dice que la ceniza que se usaba para este protocolo era la que se había juntado de todas las vacas, excepto la que se estaba por inmolar. Un comentario que hacen en la Mishnah es lo siguiente, que cada vaca de expiación que había sido quemada desde los más remotos tiempos, o sea, desde Moshe, se conservaban parte de las cenizas en el templo. ¡Wow! O sea que las cenizas con las que rociaban al sacerdote para la preparación, para que pueda él, 7 días después, quemar la vaca roja, la ceniza de que a él lo rociaban proviene desde Moisés y de cada una de las vacas hasta el momento que él va a rociar. Y tengan esto muy presente, familia, un detalle que es muy importante, algo que es bastante importante, familia. Rabillo Hananías, que es el prefecto de los sacerdotes, enseña que el sacerdote que había de quemar la vaca se le asperjaba durante los 7 días, mientras que el sacerdote del día de expiación se le asperjaba solo en el día tercero y el día séptimo. ¿Por qué? Porque hace esta aclaración Rabí Hananías, que es el prefecto de los sacerdotes. O sea, aquí él es podríamos decir, el segundo, exactamente, uy, se me fue el nombre el Sagán. Él es el Sagán. En vocabularios del templo, él es el Sagán. El segundo al mando después del sumo sacerdote. Y él aclara, ¿por qué? Porque en el capítulo 3.1 nos dice que había esta discusión entre los sabios, en donde unos decían que había que rociarlo 7 días y otros decían que solamente había que rociarlo el tercero y el séptimo. Ante esta discusión viene Rabí Hananías, que es, y miren, y este es el precedente de cuando se habla en la Mishnah de un sacerdote, perdón, de un rabino, este rabino es un sacerdote. Porque Rabí Hananías, Hananías, era el Sagán, el segundo al mando. ¿Y qué enseñó él? Él vino a poner punto final a la discusión y dijo, miren, ¿qué es lo que tienen que hacer? Si es para la vaca roja, durante 7 días lo tienen que rociar con las aguas de purificación. Si es el sumo sacerdote para Yom Kippur, solamente es rociado con este agua el día tercero y el día séptimo. Bastante interesante, ¿no? Muy interesante esto. Miren qué interesante. Vamos a seguir leyendo qué es lo que dice con respecto a esto. Miren algo bien interesante que dice en el verso 2, dice lo siguiente, está hablando de una parte del proceso
que es bastante interesante, que tiene que ver con estos arcos. Y miren lo que dice, y tengan en mente estos arcos mientras nosotros leemos lo que dice el capítulo 3, párrafo 2. Dice, había en Jerusalén patios construidos sobre la roca y tenían bajo ellos un hueco, lo que estamos viendo nosotros en pantalla, para la eventualidad de una tumba en las profundidades. O sea que habían lugares en el templo y lugares en Jerusalén en los cuales se construía con este sistema para evitar que la contaminación, ven que dice ahí tumá, eso es impureza. Entonces, de esta forma se evitaba que todo lo que estuviera sobre estos arcos contrajera la contaminación. Y miren, el templo se construyó de esa forma para que no haya ningún tipo de contaminación. ¿Qué se hizo? Exactamente, la base del templo se construyó de esta forma. ¿Por qué? ¿Qué se hizo? Se sacó toda la tierra, se llegó hasta la piedra madre, que es lo que vemos aquí que dice Red Rock, que es la piedra madre, y sobre esa piedra madre se empezó a construir en especies de arcos los cimientos para evitar todo tipo de contaminación. Y dice que aquí en este lugar habían lugares en Jerusalén también que fueron construidos de esta forma con un propósito. ¿Cuál es el propósito? Vamos a seguir leyendo que dice el capítulo 3:2. Dice, llevaban allí a estos patios especiales mujeres embarazadas, obviamente de los sacerdotes, que daban allí a luz y amamantaban allí a sus hijos, y se traían bueyes con puertas sobre los lomos, y se colocaban los niños sentados sobre ellos, que llevaban vasos de piedra en sus manos. Una vez llegados a Siloé, descendían, llevaban sus vasos, y luego subían y se sentaban otra vez sobre los lomos de los bueyes. Rabí Yosé dice, desde el lugar en el que se encontraban, el niño bajaba el vaso y lo llenaba. Miren qué interesante. Habían lugares específicos en donde las mujeres de los sacerdotes daban a luz sus hijos y esos hijos eran criados en absoluta pureza ritual, preparados para este momento que estamos viendo justamente acá, este momento. El momento de cuando se tenía que preparar el agua de purificación, estos niños que estaban en pureza ritual y al ser niños también en pureza moral, eran puros, completamente puros, ellos descendían en los lomos de los bueyes a un lugar que se llama el estanque de Siloé. Un estanque en el cual ellos tomaban el agua de manantial y la llevaban al templo. Mire, vamos a ir a la app del templo. Vamos a ir a la app del templo y vamos a ir al estanque de Siloé. El estanque de Siloé se encuentra al sur del templo. Miren, aquí. Este es el sector más bajo de Jerusalén y en este lugar se encuentra el estanque de Siloé. De este lugar tomaban el agua para mezclar la ceniza de la paraduma. Y ellos bajaban desde el templo por ese camino que estamos viendo con forma de escalera, bajaban, y esto era una ceremonia también dentro de la ceremonia de la paraduma, porque era todo un suceso ver a estos niños descendiendo, estos niños que son puros moralmente, puros y ritualmente puros, descender por las escalinatas, por el camino del peregrino, y llegar aquí, y ellos tener, al llegar, que hacer lo que estamos viendo recién, esto. Esto es lo que ellos tenían que hacer. ¡Wow! Esto es increíble, familia. ¿Y saben qué? Hay algo bien interesante que sucede con el estanque de Siloé el día de hoy. Y miren, vamos a ir al estanque de Siloé. Vamos a ir al estanque de Siloé. Disculpen que se me salió la app. Ahí está. Vamos a ir al estanque de Siloé. Vamos a ir al sector sur. Vamos a ir a la parte más sur del estanque. Ok, acá está. Miren, acá estamos un poquito más cerca. Los niños llegaban hasta aquí con los bueyes. Unos dicen que descendían, otros dicen que hacían directamente, tomaban el agua desde el lomo del buey para evitar cualquier tipo de contaminación. Y dice que a los bueyes se les colocaban unas tablas como unas puertas para que los niños pudieran ir cómodos y haciendo equilibrio y poder hacer el equilibrio arriba del lomo del buey. Y desde el lomo del buey ellos tomaban el agua con jarros de
piedra. ¿Por qué de piedra? Para evitar que haya cualquier tipo de contaminación que convierte en agua contaminada para este ritual. Y miren qué interesante. Hay algo que quiero compartirles, que hay un descubrimiento arqueológico que hace unos años se comenzó con esto. Este es el estanque de Siloé el día de hoy. Hoy se puede visitar el estanque de Siloé. Y es más, esta foto es vieja y esta la tomó en una gira que hicieron el Moré Rico con Joseph Wood cuando recién se había descubierto el estanque de Siloé. El día de hoy, de acuerdo a lo que nos menciona el Moré Rico y el Moré Joe, que esto está más descubierto. Es más, al día de hoy hay agua emanando de este lugar. O sea que el día de hoy, si se necesita agua de manantial del estanque de Siloé, ese agua se puede usar. Hoy este lugar es mucho más grande. Es más, dice que el Instituto del Templo ha comprado todo el predio donde se encuentra el estanque de Siloé. Y el día de hoy hay agua emanando en este lugar. O sea que parte de lo que se necesita para la vaca roja se puede usar. Está disponible agua de manantial del estanque de Siloé. ¡Wow! Dato increíble, una perlita arqueológica que realmente el día de hoy tiene una gran incidencia en lo que puede llegar a suceder en el futuro. Y tengamos en mente esto. Entonces es bien interesante entonces ver que ahora los niños, al poder subir ahora que ellos ¿qué hacen? Ellos toman el agua y suben al templo. Ellos van a subir. Dice que suben al templo. Miren, el capítulo 3, verso 3 dice lo siguiente. Cuando llegaban al monte del templo, descendían en el monte, y en el monte también estaba construido sobre estos, como les había mostrado anteriormente, el templo estaba construido sobre estos arcos para evitar cualquier tipo de contaminación, y dicen que en el verso 3 que ellos llegaban a un lugar muy particular en el templo, un lugar donde se hacía la mezcla del agua con las cenizas. ¿A dónde es eso? Miren, vamos a ir al del templo y vamos a ir de nuevo al templo. Vamos a ir al edificio principal del templo y quiero que vayamos a este lugar. Vamos a ir a la entrada del atrio de las mujeres. Vamos a salir por esta puerta. Y aquí estamos mirando hacia el este. Enfrente nuestro, al cruzar esta puerta, estaría el monte de los olivos. Recuerden, al este del templo. Vamos a salir por acá. Me permite la app. Vamos a hacerlo de otra forma. Vamos a salir de aquí. Miren, justo, mejor vista. Enfrente nuestro, al este, se encuentra el monte de los olivos. Aquí vamos a subir por estas escaleras. Estamos en el atrio de los gentiles. Vamos a cruzar el Soreg. Recuerden, todo esto lo hemos cubierto en el tratado Midot. Aquel que no lo ha visto, lo invito a que lo vea, que repase. Es importante, es necesario como creyentes en el Eterno, en el Dios de Israel y en el Mesías Yeshua, que nosotros conozcamos todos estos pormenores, todo el diseño del templo. Ezequiel capítulo 43, del verso 10 al 12. ¿A quién le habla? A ti y a mí, casa de Israel. A nosotros nos está hablando, a todo Israel, principalmente a casa de Israel, que tengamos que aprender todo con respecto al templo. Y dice que los niños, cuando traían el agua, ellos llegaban a este punto, a la puerta del este, la puerta de ingreso al atrio de las mujeres, en donde habían dos edificios. Uno hacia el norte, que es ese que estamos viendo justamente enfrente nuestro, que era el pequeño, un Sanedrín más pequeño. Ahí se sentaban los jueces, un juzgado de 23. Y hacia el sur, que es este edificio que vemos aquí, aquí era el lugar donde los niños traían el agua y se mezclaba lo que era las cenizas de la paraduma para ser suministrada ¿a quién? A las personas. Aquí se almacenaba la parte que se suministraba para el uso de las personas, mientras que había otro sector en donde se almacenaban para las generaciones futuras. Y de esas se tomaban para rociar al sacerdote que iba a hacer la inmolación de la paraduma. O sea que miren a dónde traían las cenizas.
y donde tenían también el agua. Y los niños tenían que traer el agua a este lugar. Algo bastante interesante, ¿no? Miren, vamos a seguir leyendo. Vamos a adelantarnos un par de versos más en el Tratado Para, en el capítulo 3, y vamos a ir al verso 6. En el verso 6, miren, hay algo bien interesante que sucede en el verso 6, porque ya ahora nos empieza a hablar en el verso 6 de cuando el sacerdote ya cumplía su semana, cuando ya la vaca estaba preparada, había pasado todas las inspecciones y estaba lista. Entonces, ¿qué se hacía? Ahora, el sacerdote tenía que llevar la vaca roja desde el templo hacia el monte de los olivos. ¿Cómo se hacía esto? Miren qué interesante. En el verso, en el verso 6, vamos a leer el 5 primeramente. Si no se encontraba, miren lo que dice el verso 5. Si no encontraban el resto de las cenizas de las 7 vacas rojas realizadas, la aspersión con las de las 6, de 5, de 4, de 3, de 2 o de 1. O sea, habían distintos, ven como dicen que los sabios dicen, habían distintos frasquitos o recipientes con las cenizas, y había una que estaban con todas las vacas, las cenizas de las vacas rojas. Si no se encontraba, se tenía que hacer con alguna. ¿Y quién preparaba esto? Moisés preparó la primera vaca roja. Esdras preparó la segunda. 5 fueron preparadas desde la época de Esdras hasta la época del rabino Meir. Pero los sabios dicen 7 desde la época de Esdras. ¿Y quiénes la prepararon? Simeón el justo y Johanán el sumo sacerdote prepararon 2 cada uno. Y Elioenía, hijo de Jacob, Anameel el egipcio e Ismael, hijo de Pibi, prepararon una cada uno. O sea que miren, hay un registro de todas las paradumá que se inmolaron en el santuario. Desde la de Moshe hasta la última que fue antes de la destrucción del segundo templo. Y todo eso hay un registro. Por ende también nos dice que hay restos de cada una de estas cenizas almacenada en un lugar en donde dice que si no se encuentran, ok, hay que hacerlas con las que se encuentran. Pero esto me llamó mucho la atención, que hay hasta el día de hoy, debería de existir estas cenizas de la vaca roja desde Moisés. Wow, interesante. Y ahora sí, vamos al verso 6. Y esto es bien interesante porque ahora en el verso 6 nos va a describir cómo el sacerdote tiene que llevar la paraduma, la vaca roja, desde el templo hacia el monte de los olivos. Y dice, se hacía una rampa desde el monte del templo al monte de los olivos. Es justamente lo que estamos viendo entre el lugar donde está el de la quema, donde estamos acá viendo la vaquita, y el templo. Se hacía que una rampa, un puente, con la misma forma de arcos para evitar todo tipo de contaminación. Dice que se hacía esta arca con forma de arcos sobre arco y un arco sobre un pilar, para la eventualidad de que hubiera alguna tumba y que obviamente de camino del templo al Monte de los Olivos, evitar que se contrajeran contaminaciones rituales por muerte. Por ello por ella salían al Monte de los Olivos el sacerdote que había sido escogido junto con la vaca y también con sus ayudantes. Ahora la pregunta es, si la vaca no quiere caminar, ¿qué se hacía? Porque recuerden, son animales que muchas veces no quieren caminar y no son muy dóciles muchas veces. Entonces, ¿qué se hacía? Miren lo que dice. Verso 7. Si la vaca no quería andar, no quería caminar, se hacía ir con ello a otra vaca negra, a fin de que no se dijera que han inmolado una vaca negra. Tampoco se hacía ir con ella otra vaca roja, a fin de que no se dijeran han inmolado dos. O sea, hay que llevarla con una vaca de otro color y obviamente hay que ser bien cuidadosos con esto. Y miren, dice que no se llevaban dos vacas, sino que se llevaba una vaca roja, no dos rojas. Interesante, voy a leerlo de vuelta. Si la vaca no quería andar, no se hacía ir con ella otra vaca negra, o sea que tenía que ser una otra vaca de otro color, ni negra ni roja. A fin de que no se dijera que se quemó, que se diera a entender que en vez de quemarse la vaca la roja, se quemó una negra.
Tampoco se le hacía ir con otra vaca roja, para que no dijeran que se quemaron dos vacas rojas. Ok, eso es interesante. O sea que se quema una sola vaca, por lo que nos da a entender él, aquí en este caso, digamos que nos está dando a entender que se quema una vaca roja a la vez. Hoy hay dos. O sea que podríamos entender posiblemente que se podría hacer dos veces este ritual. Tengan en mente eso, familia. Rabí Yosé dice lo siguiente. Dice que no era esta razón, sino debido a que está escrito, la hará salir. Es decir, sola. Los ancianos de Israel acostumbraban a ir delante, a pie al monte de los olivos. Allí había un baño para la inmersión y se contaminaba en efecto al sacerdote que tenía que quemar la vaca a causa de los saduceos para que no pudiera decir, ha sido preparada por quien ha esperado la puesta del sol para su purificación. O sea que el sacerdote que hacía la purificación, en este caso la quema, por más que él salía del templo puro, con todas las condiciones, lo mismo, al llegar aquí, él tenía que hacer un baño ritual. ¿Para qué? Para que no haya dudas de que él lo está haciendo en completa pureza ritual. Porque había un grupo de los fariseos, que eran saduceos, un grupo, los saduceos que siempre estaban buscando el pelito negro acá al ritual para hacerlo conforme a lo que ellos dicen y no a lo que decía el Gran Sanedrín, que estaba compuesto mayormente por fariseos. Entonces se le hacía hacer un baño ritual adicional antes de la quema de la paradumá. Esto es algo bien interesante. Miren lo que dice en el 8. Dice que cuando llegaban a este lugar, vamos a ir al Ab del templo. Quiero que lo vayamos al Ab del templo y que nos vayamos al Monte de los Olivos. Vamos a ir al Monte de los Olivos, aquí justamente. Quiero que vayamos al Monte de los Olivos para que tengamos la vista que tenía el sumo sacerdote cuando llegaba. Miren, entre el templo y el Monte de los Olivos, en donde nos encontramos, se encuentra el Valle del Cedrón. Y en la época del primero y segundo templo existía ahí lo que habíamos visto en la foto, una rampa, un puente que unía el templo con este sector. Al llegar en este sector del Monte de los Olivos, había un baño ritual y había un lugar también específico en donde se almacenaban también las cenizas de la paraduma en el Monte de los Olivos. Una parte que no se usaba. Y esa es la que se considera que es la parte que se guardaba para las generaciones futuras, cuando fuera necesario usar las cenizas. Entonces aquí había un baño ritual. En este lugar se hacía un baño ritual antes de la quema para evitar todo tipo de duda. Y miren lo que dice, verso 8. Imponían sus manos sobre él y le decían, mi señor sumo sacerdote, sumérgete una vez. Miren, vamos a ir al PDF porque quiero compartirles algo bien interesante con respecto a eso. Miren lo que dice en el verso 8. Dice, le imponían las manos y dijeron, señor sumo sacerdote, realiza la inmersión una vez, bajó y se sumergió, subió y se secó. Allí se ordenaban diferentes tipos de madera, madera de cedro, pino, abeto, madera de higuera lisa. Le hicieron forma de torre y le abrirían agujeros para el aire, y su parte delantera estaba orientada hacia el oeste. O sea, miren, eso es lo que estaban haciendo. Así acomodaban las maderas y era una combinación de cedro, higuera, pino, otras maderas más, y era siempre mirando hacia el oeste, o sea, mirando hacia el templo se acomodaba todo. Y lo interesante y que me llamó a mí la atención es que dice, en la Mishnah se nos dice, oh Señor sumo sacerdote, realiza la inmersión una vez. Ahora esto es interesante porque la paraduma podía ser realizada por cualquier sacerdote. Y me llamó mucho la atención esto de que en la Mishnah dice sumo sacerdote. Quiere decir que si el sumo sacerdote quería hacerlo, lo podía hacer. Y miren, encontré este comentario de la Mishnah del doctor Joshua Kulp y miren lo que dice. Ellos pusieron sus manos sobre él y dijeron, mi señor sumo sacerdote realiza la inmersión una vez. Los ancianos
ponen sus manos sobre el sumo sacerdote diciendo que se sumerja para prepararse para la quema de la vaca roja. Hay dos motivos o dos notas por el cual se hace esta aclaración que es el sumo sacerdote. Uno, esto es nuevamente similar al ritual de Yom Kippur. Dos, esta ceremonia no necesita ser realizada por el sumo sacerdote. Parece que al otorgársele a él, al sumo sacerdote, la posibilidad de hacer esta quema o este ritual, la ceremonia recibe mayor prominencia. O sea, miren, si el sumo sacerdote es el que va a hacer la quema de la vaca roja, todo Israel sabía que tenía que poner mucha atención a la ceremonia. Era algo especial. ¿Para qué? Para que el sumo sacerdote lo haga. Realmente ahora esta ceremonia que podía ser hecha por cualquier sacerdote toma otro nivel. Y esto es algo que me llamó mucho la atención, que me aclara el por qué en la porción, en la parashá dice, en la Mishnah dice, Señor sumo sacerdote. O sea que puede ser hecha por un sacerdote regular o un sumo sacerdote. Y si lo hace el sumo sacerdote, tiene otro nivel de importancia este ritual. Algo que es bastante interesante, familia, algo que me llamó mucho la atención. Ahora quiero que vayamos a la app de vuelta y estemos aquí en lo que es el Monte de los Olivos, mirando hacia el templo. Porque en el verso 9 ahora nos empieza a hablar del procedimiento de cómo se va a quemar la vaca roja y dice, se ataba la vaca con una línea de juncos y se la colocaba sobre la pila de la leña, o sea, se la montaba, se la paraba sobre la pila de la leña, dirigiendo su testus, o sea, su frente se dirigía hacia el sur, o sea que miraba hacia este lado. Miren, vamos a abrir la app aquí. Miraba la frente, hacía que mirara hacia este lugar, hacia el sur, mientras que el moro, o sea, el hocico, miraba hacia el oeste, o sea que miraba la vaca, ¿hacia dónde estaba mirando? Hacia el templo. El sacerdote estaba en pie en la parte oriental con el rostro vuelto hacia el oeste. O sea, tanto la vaca como el sacerdote tenían que estar mirando hacia el templo, hacia el monte del templo. Inmolaba con la derecha y recibía la sangre con la izquierda. O sea que, ¿qué hacía el sumo sacerdote? El sacerdote o el sumo sacerdote, dependiendo quién hacía la ceremonia, la vaca miraba hacia el templo. Con la mano derecha el sacerdote hacía la shejitá, el degollamiento, y con la mano izquierda tomaba la sangre. Y después dice que con la mano derecha tomaba de la sangre y rociaba 7 veces hacia el templo. Obviamente esto no quiere decir que era una ofrenda, sino que está haciendo una conexión entre lo que está sucediendo aquí en el Monte de los Olivos con el santuario. Por eso es que el sumo sacerdote tenía que estar mirando hacia el velo, tendría que él estar mirando hacia el templo y también él tendría que proyectar su mente hacia el lugar santo. ¿Por qué? Porque él está haciendo una conexión. Lo que está sucediendo aquí en el Monte de los Olivos tiene una conexión con el funcionamiento del templo, pero no es una ofrenda, es un ritual, una ceremonia que tiene un propósito. ¿De qué? De librarnos, mejor dicho, no librarnos, sino de purificarnos de la contaminación de la muerte. Y miren qué interesante, porque dice que una vez que la vaca ya se había degollado, se había salpicado con la sangre hacia el templo 7 veces, se empezaba a quemar. Y cuando la vaca llegaba a un punto en el cual la vaca se quemaba por completo, o sea que ya la vaca dicen que estallaba. Miren que la vaca en este caso, la vaca no se le quitaban las entrañas, no se le quitaba la grosura, no se le quitaba la piel, sino que se degollaba y se quemaba por completo. Entonces llegaba un punto que el calor hacía que la vaca de alguna forma se inflara y después reventara. Entonces en ese punto, miren lo que sucedía. Él dice que estallaba la vaca, entonces el sacerdote se paraba fuera del lugar y tomaba la madera de cedro, el hisopo y la lana escarlata, la lana roja,
Y él les decía a todos los que estaban presentes y a sus ayudantes y les preguntaba, ¿esto es madera de cedro? ¿Esto es madera de cedro? Y se los preguntabas 3 veces. Después les preguntaba, ¿esto es hisopo? ¿Esto es hisopo? ¿Esto es lana escarlata? ¿Esto es lana escarlata? Y esto, dice, se los repite 3 veces cada pregunta. Y los que estaban presentes como testigos, ellos respondían sí, sí, 3 veces por cada pregunta. ¿Y esto es para qué? Para que no quede duda. Es la transparencia de la ceremonia, para que nadie tenga dudas de que se hizo de la forma incorrecta. Y esto, ¿saben qué? También, familia, esto demanda que los que están presentes, tanto los ayudantes como el pueblo que está presenciando la quema de la vaca roja, tienen que saber el procedimiento, tienen que conocer el protocolo. Porque imagínense a alguien que no sabe y ve al sacerdote diciendo esto es hisopo, y si la persona no sabe, va a decir sí porque sí, porque los demás dicen sí, y si no es eso, wow, eso es algo bien interesante. Hay que tener conocimiento. ¿Miren por qué es importante que repasemos el servicio de la Paradumá? Esto es algo bien importante. Y eso a mí me llamó mucho la atención con respecto a eso. Miren lo que dice el párrafo 11 del capítulo 3. Luego de que se hacía este procedimiento, los envolvió junto después de que preguntara, ¿esto es cedro? ¿Esto es hisopo? ¿Esto es lana? ¿Qué hacía? Juntaba el cedro con el hisopo y lo envolvía con la lana. Entonces dice, juntaban las 3 cosas y lo arrojaba al fuego. Cuando se quemaba, lo golpeaban con palos y luego lo tamizaban con coladores. O sea, se aseguraran que se quemara por completo la madera y la vaca, que no quedara ni siquiera un hueso entero, sino que se quemaba por completo. Rabí Ismael dice, esto se hizo con martillos de piedra y tamizas de piedra, perdón. Sí había un carbón negro sobre el cual había alguna ceniza, la trituraban, pero si no había cenizas, lo dejaban hasta que se quemaba por completo. En ambos casos se aplastó un hueso. Luego se dividió en 3 partes. Una parte fue depositada en el gel, o sea, en el templo, otra en el monte de los olivos, en el lugar de la quema, y otra se dividió entre las guardias sacerdotales. Es decir, se dividió entre los 24 órdenes sacerdotales, entre las 24 ciudades sacerdotales. Cada orden tenía en su poder cenizas de la vaca roja. O sea que de alguna forma se iba a preservar que hubieran cenizas para las generaciones futuras. Ya sea que esté dentro del templo, ya sea que esté en poder de alguna de las familias, de las 24 familias de los sacerdotes, o en un lugar secreto escondido dentro del Monte de los Olivos. Es algo bien interesante, familia. Y esto me llamó mucho la atención. Y así era como se hacía el servicio, o más que nada, el ritual de la paraduma. Miren todos los elementos que se tenían que tener en cuenta, todo lo que se hacía. Ahora ustedes se preguntarán, ¿por qué lo repasamos? ¿Por qué lo tuvimos que ver? ¿Por qué tuvimos que tener esta introducción? Y esto es algo bien interesante, familia, porque esto nos va a ayudar a entender el por qué los sabios a este Shabbat le colocan el nombre de la paraduma. Porque, como vemos, es un preparativo. Es un preparativo para tener el agua lista para purificarse cuando las personas suben a las fiestas de peregrinación, panes sin levaduras, Pentecostés y Sukkot. En esas 3 fiestas el agua estaba disponible para que aquellos que llegaban a Jerusalén se purificaran y pudieran participar de las fiestas. Eso es algo bien interesante, algo que tenemos que tener en cuenta. Entonces, ¿qué nos enseña esto? ¿Cómo podemos traer, como dice mi hermana Rosario, a mi persona? Hoy no tenemos templo. Posiblemente estamos hablando que quizás hayan cenizas de vacas rojas, que próximamente se haga la inmolación. Pero por ahora no lo hay. Entonces, ¿cómo esto me sirve a mí? ¿Para qué me sirve? Para entender que cuando yo voy camino a las fiestas de peregrinación y ahora se nos aproxima la primera fiesta, que es panes sin levadura, que dentro de panes sin levadura se encuentra Pesaj, tiene que haber una preparación. Nos tenemos que preparar, familia.
No podemos llegar de cualquier forma. No podemos llegar sobre la hora y querer entrar y participar. No, familia. Necesita que haya una preparación previa. Miren, esto se hacía normalmente un mes antes de Pesaj. Y antes de quemar la vaca roja, el sacerdote que le iba a hacer tenía una preparación de 7 días. O sea que era un mes y 7 días antes de Pesaj o de panes sin levaduras, comenzaba la preparación para que todo el mundo pudiera ir y participar de la fiesta. Y cuando estudiamos el Tratado Shekalim, también vimos que 15 días antes de Pesaj, ¿qué se hacía? Se preparaban los caminos, se pintaban los sepulcros de blanco, o sea, era toda una preparación. Ahora, que no hay templo, ¿cómo aplica eso a mi vida? Familia, nos tenemos que preparar. Y un poco es lo que hemos estado hablando con respecto a la intención de mi corazón. ¿Cuál es la intención para entrar en las fiestas? Es como recién decíamos, ¿lo voy a hacer porque otros lo hacen? ¿O lo voy a hacer porque lo entiendo, porque mi corazón está preparado para entrar? Miren familia, 23 días antes de Pesaj tenemos la oportunidad de darnos cuenta de que tenemos que prepararnos. Prepararnos para entrar al tiempo de las fiestas. Prepararnos para entrar en los tiempos señalados con la reverencia correcta, con la intención correcta, sabiendo que son tiempos para el eterno y no para el deleite propio. Y eso es lo que nos enseña este Shabbat para que por más que no haya una vaca roja, por más que no estén las cenizas disponibles al día de hoy, significa que tenemos una preparación. Es un llamado de atención para prepararnos casi un mes antes para entrar al inicio de las convocaciones de santidad que el Eterno nos da en Levíticos 23. Esa es una conclusión. Otra conclusión, algo que a mí me llamó mucho la atención y que más en estos tiempos que se está hablando mucho de la Paradumá, de que sabemos públicamente que se llevaron 5 vacas rojas a Israel, de las cuales 2 están calificadas para ser presentadas en el Monte de los Olivos, en donde sabemos también que el Instituto del Templo y la organización que llevó las vacas rojas tienen el predio ya separado para la vaca roja. Hay algo bien interesante en esto, familia, algo que a mí me llamó mucho la atención. Hoy hay muchos rumores con respecto a eso. Ahora la pregunta es, si hoy se pudiera cumplir con esto. Hay condiciones que se están cumpliendo. El agua del estanque Siloé está emanando. Las vacas están listas para ser quemadas. Ahora, si ahora dicen que hay que quemarla, ¿qué sucedería? ¿Qué sucedería? ¿Se cumplen las condiciones? Hay algunas cosas que se tienen que cumplir. Miren, hay detalles, familia, que quizás se nos están pasando por alto, porque no es simplemente quemar la vaca por quemar. Miren, hay algo que acá hay datos bien interesantes. El sacerdote, uno de los requisitos es que el sacerdote tenga que tener una preparación de 7 días. O sea que no puede subir cualquiera porque yo siento y quiero quemar la vaca, lo voy a quemar. No, hay un protocolo, hay un proceso. Sí, no hay templo. Y recuerden, cuando se quemó la primera vaca roja tampoco había templo. Y la de Esdras tampoco. O sea que el templo no es una condición. La condición es ¿cuál? Que el sacerdote tenga una purificación, que sea preparado, que se prepare con anticipación. El único sacerdote que no fue rociado con agua, ¿quién fue? Fue Eleazar con Moisés porque fue la primera. Pero a partir de la primera, el sacerdote que iba a cumplir con esto tenía que ser rociado con las cenizas y el agua del estanque de Siloé. ¡Wow! ¿Será posible que hoy existan estas cenizas y nosotros no lo sabemos? Miren, esto no es quemar por quemar, familia. Miren cuántos detalles hay que nosotros no entendemos. La preparación del sacerdote, la preparación de los niños. Miren, el que haya el agua para que el sacerdote se pueda purificar y que después que se quemó la vaca, todo el mundo puede ser rociado con estas aguas,
tiene que haber ya el día de hoy, tienen que estar ya los niños apartados en pureza moral y ritual para que puedan retirar el agua del estanque de Siloé. Miren esto, todos estos detalles que quizás no estamos considerando y estamos hablando de que sí, que se va a quemar, que no se quema, que sí, que miren familia, hay tantos detalles que se nos está pasando por alto. Quizás, muy posiblemente, puede ser que el Eterno permita que se quema. O puede ser que no, no lo sabemos. Pero lo interesante, familia, es que tenemos que tener la humildad de reconocer que hay cosas que no sabemos, que hay cosas que no conocemos. Y ahora esto va a ser un punto en donde va a determinar de qué lado estoy. Si soy amigo o soy enemigo. Porque en el punto que hoy estamos puede haber distintas opiniones. Una opinión, y que vamos a escuchar mucho, de que eso no hay que hacerlo, que eso no es para nosotros, que eso... Ok. Otra va a ser, y quizás, tal vez, no lo sé. Y otra minoría que va a decir, sí, hay que hacerlo. Ahora, es interesante que los que están indecisos se van a terminar inclinando a decir, no, esto no es para mí. Van a ser influenciados por esos. Ahora, ¿de qué lado estoy? ¿De los que voy a procurar que esto suceda? ¿O voy a ser de los que voy a hacer piedra de tropiezo para que esto suceda? Miren, recuerden que cuando Esdras, Nehemías y Zorobabel levantaron el segundo templo, los mismos habitantes de la tierra, los mismos, podemos decir, casa de Israel, se opuso a que se levantara el templo y trataron de poner piedra de tropiezo. Y aquellos que dijeron, sí, vamos a levantarlo, tenían que tener en una mano la espada y en la otra la cuchara de albañil para construir. Wow, familia, estamos en ese momento en donde nos tenemos que decidir de qué lado vamos a estar de la historia. Se queme o no se queme la vaca roja, ¿de qué lado vamos a estar en la historia? Y miren qué interesante, porque ahora cobra mucho más sentido las palabras de Ezequiel cuando le dice en el capítulo 43, casa de Israel, si ustedes se arrepienten, si ustedes se avergüenzan de todos sus caminos, estudien el templo, estudien las leyes del templo, estudien las entradas, las salidas, los diseños, las medidas, estudien todo lo referente al templo, porque es santo. Wow, familia. Al analizar, miren, solamente, como siempre digo, esto es un tentempié. Es un pequeño entrante, familia, un bocadito de lo que es la paraduma. ¿Y cuántas cosas no sabíamos? ¿Cuántas cosas están sucediendo en Israel que nosotros ni sabemos? Y no teníamos conocimiento de que todo esto se tenía que estar cumpliendo. ¿Saben qué? Nuestros hermanos mayores lo saben. Hace 2000 años ellos están procurando que este momento llegara. Ninguno de estos detalles que para nosotros hoy nos sorprende y decimos, ¡wow! A ellos no los sorprende. Ellos están preparados y van a hacer conforme a todo lo que la Mishnah dice, de acuerdo a todo lo que se estipuló para la paraduma, ellos lo conocen de memoria. Se transmitió de generación en generación. Y no nos sorprenda que sin saberlo, nosotros no lo sabíamos, pero ellos sí, existan todavía cenizas y sean usadas. ¿Para qué? Para que el sacerdote cumpla con este ritual de purificación. Es algo bien interesante, familia. Algo que a mí me llamó mucho la atención. Y esto me trae a mente esta frase, familia. Esta frase que se la atribuyen a Esdras Coanim. Y miren, recuerden lo que dice Ezequiel. Casa de Israel. Si ustedes se avergüenzan, si ustedes se arrepienten, estudien el templo. Y miren lo que dice Esdras Coanim. El tiempo para construir el templo llegará inminentemente. Y qué vergüenza sufriremos cuando se le dé la orden de construir y ninguno entre nosotros sepa qué hacer. Solo entonces dirigiremos nuestra atención a su diseño, retrasando aún más la construcción real. ¿Cuánto mejor sería si nos preparamos con anticipación, volviéndonos fluidos en sus detalles y con
perplejidades. Esdras Coanim. El sacerdote Esdras dijo esto, de acuerdo a lo que dicen los sabios. ¡Wow! Las vacas rojas están, los sacerdotes están. Ahora nosotros como Israel. ¿Cómo, mi hermana? El agua de Siloé está. Los niños también están. ¡Wow! ¡Qué vergüenza, familia! Llegó la hora y se cumplió lo que Esdras Coanim dijo. ¡Qué vergüenza! Familia, a mí me da vergüenza no conocer todo esto. Me da vergüenza de no haber estado preparado. Miren lo que dice Esdras Coanim. ¿Cuánto mejor si estamos preparados con anticipación? Familia, nos agarró de sorpresa. Se queme o no se queme la vaca, nos agarró de sorpresa. Porque la gran mayoría no está de acuerdo con que se queme. Otro grupo mayoritario está en dudas. Y un pequeño grupo está dispuesto a agarrar la espada y la cuchara para levantar el templo. Y lo están haciendo. Amén. Gracias, amor. Wow, familia. El ejército de Israel está con la espada, con el arma en una mano y con la otra está procurando que el templo sea levantado. Y lo llevan en una insignia, en un parche, lo llevan en su gorra, en su chaleco antibalas, en su uniforme. Porque saben que es el tiempo. Es el tiempo de que el templo sea levantado. Es el tiempo en el cual Israel tiene que procurar la presencia del Eterno regrese a esta tierra. Ahora, familia, a mí me da vergüenza. Me da vergüenza y me incluyo, porque hasta el día de hoy recién estoy aprendiendo. Ahora yo tengo que tomar una decisión de qué lado estoy. Y yo estoy decidido a tomar la espada y a tomar la cuchara, sin importar lo que suceda. Familias nos agarraron, como hablamos en el fútbol, se habla, no soy futbolista, pero nos agarraron fuera de línea. Fuera de lugar nos agarraron. Qué vergüenza, familia. Nos agarraron desprevenidos. Casa de Israel. Nos agarraron desprevenidos, familia. Es tiempo de que pongamos el pie en el acelerador, familia. Es tiempo de que dejemos a un lado todas esas cosas que nos distraen y no perder tiempo, familia. El tiempo se acaba. Estamos a las puertas de que esto suceda. Si sucede, ¡ay, Señor! Dijera la pastora Nereida, ¡ay, bendito! ¿Qué va a hacer de nosotros? ¿No vamos a tener tiempo ni a pensar? O estamos de un lado o estamos del otro. No podemos pensarla mucho. Si esto realmente sucede en los próximos días. No lo sabemos, está en stand-by. Puede pasar. Y si sucede, ¿hemos pensado qué va a pasar con nosotros? ¿Vamos a ser capaces de tomar la espada, el arma, como están haciendo nuestros hermanos en la guerra, procurando y luchando, jóvenes luchando, hasta ortodoxos luchando para que el templo se levante? ¿O estamos muy cómodos nosotros en nuestra situación, mirando desde afuera como ellos defienden la tierra de nuestro Dios, nuestra heredad, nuestra porción? Qué vergüenza, familia. Realmente a mí me da vergüenza y me incluyo en eso. Por eso yo los animo, familia, que no perdamos tiempo. Dediquémosle tiempo al estudio, pasemos tiempo en oración, dediquemos tiempo a la oración, pero también al estudio. Miren cuántos detalles no sabíamos, familia. Y para nosotros vamos a ir a dar órdenes y a decir, no, eso está mal, eso así no se hace. Familia, no funciona así. Nuestros hermanos mayores, como les decía, hace 2000 años que están esperando este momento. ¿Ustedes se creen que ellos van a dejar pasar algún detalle de estos por alto? ¿Saben qué, familia? Nos agarraron de sorpresa. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Tomar una decisión. Y si esto sucede,
Prepárense familia, porque el tiempo se va a acelerar y van a pasar las cosas muy rápido. Pero también puede pasar que esto no suceda. Que la vaca roja no se queme. Están, pero que no se quemen. Y eso quizás es la misericordia del Eterno, esperando a que cada uno de nosotros, casa de Israel, nos avergoncemos. Ahora entiendo las palabras de Ezequiel. Nos arrepintamos de nuestros caminos. Que nos avergoncemos de que nos agarraron desprevenidos. Que no estábamos preparados de antemano. Si no se hace es por la inmensa misericordia de Dios, esperando de que casa de Israel reaccione y se una con su hermano mayor y procuremos todos juntos que la presencia de Dios habite entre nosotros. No sabemos qué va a pasar el día de mañana. Lo único que yo sé, familia, es tiempo de usar bien nuestro tiempo. Es el tiempo de escoger el camino correcto. Es el tiempo de, aunque yo no entienda, listo, Señor, como dice el hermano rico, ¿cuánto más alto quiere que yo salte? Ánimo, familia. Sé que quizás esta última parte ha sido un poco confrontativa. A mí me confrontó y por eso quise compartirlo, familia. Porque hay tantos detalles que nosotros no sabemos y que vamos a ir a juzgar, familia. O estamos de un lado o estamos del otro. No podemos estar en el medio. Wow, mucho para pensar, ¿no es cierto, familia? Mucho para aprender. Lo vamos a dejar hasta aquí, familia. Ha sido un gusto compartir esta porción de Levíticos que vino incluido el Shabbat de la Paraduma. Y qué lindo es poder decir, ok, Señor, reconozco que no sé nada. Qué vergüenza. Pero conozco a mi Rey y en su inmensa misericordia nos va a dar la posibilidad de seguir aprendiendo. Ahora depende de nosotros, familia, que decidamos aprender y poner los pies sobre la tierra y hacer las cosas como Dios dice que hay que hacerlas. Y no poner cuestionamientos, no poner peros, ni menos que menos desechar la casa de nuestro Dios. Y los invito a que sigamos estudiando el templo y que sigamos aprendiendo aún más de la Torá y de las porciones semanales. Y familia, nos vemos en el próximo estudio de la Biblia en su contexto. Shalom familia, nos vemos.